Proyecto final Física 1. Mi nombre es Nicasio Torres Mateo, con número de matrícula 6085. Medición y estimación. La física y su relación con otros campos. La física es la ciencia que se encarga de estudiar la naturaleza. También relacionada con la astronomía, dando las leyes que nos permiten entender los diferentes procesos que ocurren en el universo, como las leyes de movimiento de los planetas, satélites y otros cuerpos. En la física, los modelos, las teorías y las leyes son unas leyes que nos permiten afirmar mediante las leyes que se originan mediante el contraste de hipótesis o un fenómeno u hecho. Una teoría es algo hecho amplio y abstracto y no se puede constatar fácilmente como una ley. Un modelo es una representación y diseño de un fenómeno o hecho que se realiza para su interpretación de partes o en su totalidad. Descripción del movimiento. Cinemática en una dimensión. Sistemas de coordenadas y marco de referencia. Sistemas de coordenada es la parametrización de las coordenadas de los puntos que forman el marco de referencia. En este caso, existen infinitos sistemas de coordenadas para la parametrización del marco de referencia, por ejemplo, las coordenadas x, y, z, n, h, etc. Operaciones con vectores. Las operaciones con vectores expone el concepto de vector y las operaciones básicas entre dos vectores. Un vector es un segmento de recta con dirección y sentido. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud del estudio. Se puede realizar las siguientes operaciones con vectores: suma de vector, resta de vector, multiplicación de vectores, producto de un vector por un escalar, producto de un escalar, producto vectorial y producto mixto. Tiro parabólico. Galileo Galilei estudió y dedujo ecuaciones del tiro de proyectiles. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: movimiento rectilíneo uniforme, componentes horizontal, y el movimiento vertical, componente vertical. Se efectúa por la gravedad y el resultado de este movimiento es una parábola. El tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal y uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente variado. El tiro parabólico es de dos clases: inciso A, tiro horizontal, y del inciso B, tiro oblicuo. Tiro horizontal se caracteriza por la trayectoria de una curva que se sigue un cuerpo al ser alcanzado horizontalmente el vacío. El resultado de dos movimientos independientes: un movimiento horizontal con la velocidad constante y un movimiento vertical que se inicia con una velocidad cero y va aumentando en proporción de otro cuerpo que se dejará caer al mismo punto en el mismo instante. Tiro oblicuo se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es lanzado a una velocidad inicial que forma un ángulo de 0 grados con el eje horizontal. Las componentes verticales y horizontales de la velocidad tienen un valor de inicio de su movimiento que se calcula con las siguientes fórmulas. Es una magnitud derivada en la que intervienen la longitud y el tiempo. Su unidad de medida es en newton. Es la capacidad de modificar el estado en el que se encuentra un cuerpo sin tomar en cuenta
si está en movimiento o en reposo. Tipos de fuerza: gravitatoria, fuerza de atracción entre dos objetos; electromagnética, fuerza que afecta a dos cuerpos que están eléctricamente descargados; derivadas de distancia o de contactos; elásticas, da cuando un cuerpo busca regresar a su estado de inercia; magnética, significa que surge cuando las cargas eléctricas están en movimiento; eléctrica, se produce entre dos o más cargas; la intensidad depende de la distancia que existe entre las cargas. Tensión, se da cuando se ata un cuerpo a una cuerda u otro objeto similar y posteriormente se jala o se tensa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es la propiedad física y fundamental de la materia. Su unidad de medida en el sistema internacional es en el kilogramo. El peso es la fuerza que actúa sobre todas las materias que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra. En física se puede presentar con la unidad W. Existe estrecha relación entre el peso y la gravedad. El peso es la fuerza de la gravedad ejercida sobre un objeto. El peso de un objeto se modifica con base a distancia que tenga con la Tierra. El peso es diferente a la masa. Primera ley de movimiento de Newton. La ley de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, mientras que sobre él no actúa ninguna fuerza que varíe de su estado inicial. Segunda ley de Newton. Ley de aceleración. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad, y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. Tercera ley de movimiento de Newton. Ley de acción y de reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Movimiento circular y gravitación uniforme. El movimiento circular uniforme se encuentra en múltiples ejemplos en la vida diaria, como una rueda de la fortuna, las llantas de una bicicleta. Dinámica del movimiento circular uniforme. Con base a la segunda ley de Newton, un objeto puede experimentar aceleración porque existe una fuerza que actúa sobre él. Centrifugación. Centrifugación es un método de separación de mezclas que permite separar los elementos que se encuentran en una sustancia. Este objeto utiliza el movimiento circular uniforme. Movimiento circular no uniforme. El movimiento que se ejerce es circular, pero la velocidad del objeto puede variar. La ley de gravitación universal. Esta ley muestra la relación de la fuerza con la que dos cuerpos atraen, simplemente por tener masa. Esta ley fue escrita por Isaac Newton. Leyes de Kepler. Son leyes científicas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Uno de los aportes más relevantes en esta ley es que da a conocer que los planetas tienen órbitas elípticas. Se consideran
Leyes cinéticas. Primera ley de Kepler. Se denomina ley de órbitas, que determina que los planetas giran alrededor del Sol, descubriendo una órbita con forma de elipse. Segunda ley de Kepler. Se conoce como leyes de las áreas. Establece que el radio del vector barre en áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. Tercera ley de Kepler. Se conoce como ley de los periodos o ley de las armonías, que permite comparar las características trabajo y energía. Trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo es el producto de la fuerza y la distancia recorrida en la dirección a fuerza. Al aplicar la fuerza se libera la energía potencial y su unidad se mide en joule. Energía cinética y el principio trabajo y energía. Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Un cuerpo en reposo tiene como energía cinética cero. Depende de la masa y la velocidad del cuerpo. Energía potencia. Es la energía almacenada en un cuerpo. Gran parte de la energía potencial de un cuerpo depende de su posición. Energía potencial gravitacional. Atracción de la Tierra a un objeto. Energía potencia eléctrica con base a su carga eléctrica. Energía potencial nuclear, la que existe en el núcleo atómico. Fuerza consecutiva y no consecutivas. Las fuerzas consecutivas son el resultado de las acciones que conserva en la energía mecánica. Las fuerzas no consecutivas se dan cuando en la acción en el sistema se pierde energía mecánica. Energía mecánica y su conservación. Es la suma de la energía cinética y potencial de un cuerpo. Es la capacidad de producir un movimiento y poder realizar trabajo mecánico. La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos que se encuentran en movimiento. Energía potencial es la energía que tiene un cuerpo con base a su posición. Otra forma de energía, transformaciones y la ley de conservación de la energía. La energía se puede transformarse, convertirse en otra forma. La cantidad no varía con el tiempo. Esta ley se puede observar en la naturaleza. Potencia. Cantidad de trabajo en una unidad de tiempo. Su símbolo es representado con la letra B. Es una medida de la tasa a la que se transfiere la energía y se mide en watts. Potencia eléctrica, energía que se omite o absorbe a un cuerpo. Potencia mecánica, cantidad de la fuerza aplicada a un cuerpo relacionado con la velocidad. Colisiones elásticas e inelásticas. Una colisión elástica perfecta se define como aquella en la que no hay pérdida de energía cinética en la colisión. Una colisión inelástica es aquella en la cual parte de la energía cinética se cambia en alguna otra forma de energía en la colisión.